Hoy estamos en la Sala Estambul, en el Centro de Felicidad Chapinero, para activar esta conversación sobre políticas culturales en el marco de la plataforma Transforma, de la Escuela de Futuros, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Nos acompañan dos personas que han estado al frente de la reflexión, la formulación y el liderazgo de políticas culturales en Bogotá y el país. Santiago Trujillo, secretario de Cultura, gracias por acompañarnos. Encantado. Víctor Manuel Rodríguez, experto en políticas culturales y quien lideró el Plan de Cultura de Bogotá 2038. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Al hablar de políticas culturales o al pensar este diálogo, hemos tenido en cuenta que las políticas recogen toda la transformación de la vida cultural de la ciudad, de una ciudad vibrante que ha cambiado en las últimas décadas, pero al mismo tiempo de una intención de dar sentido, de orientar. Por eso me gusta mucho la metáfora del Plan de Cultura de Bogotá 2038, pensarlo como una brújula para orientar no solamente el sector cultura, sino también pensar cómo la cultura puede ayudar a construir ciudad, liderar la transformación social y generar pensamiento de futuro compartido. Santiago, tú que has pensado mucho el tema de la Escuela de Futuros y que estuviste dando líneas sobre el Plan de Cultura de Bogotá, ¿cómo piensas la conexión entre el arte y la cultura y la planeación y la formulación de políticas públicas de cara al futuro y los desafíos de Ciudad Futura? Bueno, yo creo que la cultura cumple un papel fundamental en la construcción colectiva de cualquier sociedad, tanto por lo que se puede agenciar desde la acción pública como lo que finalmente pasa de la incidencia pública. Muchas de las experiencias culturales más bonitas que tiene el mundo no siempre son provocadas o agenciadas por recursos, políticas y visiones desde lo público, sino muchas veces son a pesar de lo público. Y creo que esa tensión que siempre ha estado latente en los procesos creativos, en los procesos de reflexión cultural en las sociedades, es una tensión virtuosa y que Bogotá ha sabido interpretar muy bien, no solamente en la arquitectura funcional de las instituciones que ha creado para pensar, agenciar y gestionar la cultura, sino también por el mismo sector que ha gravitado alrededor de esta construcción colectiva de una ciudad que hoy tendría que enorgullecerse de su capacidad de gestionar procesos culturales. Sé que hay muchas cosas que hay que mejorar, eso no nos cabe dudas, pero si uno compara, por ejemplo, la estructura funcional y la arquitectura institucional de la cultura en la ciudad de Bogotá con otras capitales del mundo, uno se da cuenta que esta ciudad ha hecho un enorme esfuerzo por especializar instituciones, por diversificar funcionalidades, por construir planes y políticas que piensan la cultura y que saben entender el contexto desde donde se piensan y se ejercen esas culturas. Pero además también hemos visto que en los últimos 20 años los presupuestos para la cultura pasaron de ocupar el puesto 13, 14 en el agenciamiento, digamos, de distribución de recursos del distrito a estar en los puestos 6 y 7. O sea, hoy la cultura es importante para esta ciudad, pero si además de eso le sumamos que en los últimos 4 trimestres en los que se ha medido el comportamiento del crecimiento económico de la ciudad, la cultura y el entretenimiento es una de las 3, agendas o sectores que más impulsan la reactivación económica de la ciudad. Pues tenemos que decir que hay algo que nos ha permitido no solamente tejer una institucionalidad pública muy fuerte y muy sana, sino que también eso ha permitido que haya un ecosistema privado y comunitario que hace que hoy la cultura pueda ser un renglón importante del desarrollo económico, social y humano de la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy compleja y con esto termino esta primera pregunta. Bogotá en los últimos 10 años recibió 370.000 víctimas del conflicto armado colombiano. Recibió más de 70.000 excombatientes de las distintas guerras y conflictos que tenemos. Pero además de eso recibió entre 700 y 1 millón de migrantes, la gran mayoría venezolanos, que llegaron a esta ciudad a ejercer su bogotanidad, a ser bogotanos, digamos, de primera generación, con lo que eso implica, tanto de dificultades como de oportunidades para la ciudad. Cualquier ciudad del mundo, con estas cifras, estaría en una crisis humanitaria. Bogotá ha sido generosa y ha sido capaz de incorporar no solamente a su política social, sino a su vida cultural a estas personas. Pero mientras eso sucedía, en los últimos años enfrentamos un paro general muy fuerte que tuvo unas expresiones culturales muy interesantes, pero también unas fracturas sociales muy profundas y una pandemia. Y la ciudad que hoy estamos administrando y sobre la cual estamos proyectando un futuro es una ciudad que ha tenido que comprender este contexto y poder encontrar salidas y soluciones
en donde la cultura puede también ayudar un montón. O sea, nosotros no solamente estamos aquí haciendo un fomento a las prácticas creativas de un sector profesional, el de las artes o el del patrimonio, sino que estamos también conversando con una estrategia social para poder agenciar un futuro compartido en Bogotá, en donde el arte, la cultura, la creatividad, el patrimonio tengan un lugar preponderante. Eso es la Escuela de Futuros, eso es el Plan Cultura 2038, eso es el plan de desarrollo de esta administración en materia cultural, eso es la Bienal Internacional de Arte, el Concurso Internacional de Violín, los nuevos festivales al parque, la Bienal de Infancia, de Arte para la Primera Infancia, eso es también la visión urbano-rural que estamos agenciando en las entidades del sector cultural, eso es todo el proyecto de infraestructura en el borde sur-occidental y noroccidental, en donde vamos a tener 8 equipamientos en proximidad para sectores que llevan teniendo un déficit histórico. Eso es toda la apuesta de la restauración de los columbarios de Beatriz González, el arte público, el arte monumental en espacio público, como la obra Umbral que acabamos de inaugurar. Esa visión corresponde a integrar nuevas agendas que estaban un poquito desahuciadas en el sector cultural, como todas las prácticas gastronómicas con Sabor Bogotá, la creación digital con gente convergente, el liderazgo cultural iberoamericano con Acción Cultural Iberoamericana, y diría yo todas estas nuevas agendas que están contemporanizando una visión cultural de la ciudad, un calendario festivo y de grandes eventos de la ciudad, y que nos están poniendo, digamos, en contacto con otras agendas que era necesario conversar. Cultura y salud, por ejemplo, hoy es una línea clara de nuestra acción, y creo que como eso pues estamos intentando y procurando leer unas necesidades, proyectar unas soluciones, pero también aprovechar unas oportunidades que hoy hacen de Bogotá una ciudad fascinante en materia cultural, recreativa y deportiva. Santiago. Víctor, recogiendo esas transformaciones que nos contaba Santiago, y tú que has estado en los ires y venires de la formulación de la política cultural, ¿cómo crees que se ha transformado la política cultural en los últimos años y cómo el Plan de Cultura de Bogotá, digamos, responde a estos retos? ¿Cuáles son las principales apuestas que tenemos para el sector y para la ciudad? Sí, creo que lo primero que tendría que decir es que las políticas culturales son contingentes y situadas. Las políticas culturales obedecen a contextos históricos, políticos y sociales específicos. Entonces, si uno quisiera, podría leer las políticas culturales para entender qué ciudad está detrás de esas políticas y cuáles eran las luchas que los movimientos sociales estaban haciendo y que estaban reclamando para esas políticas. De eso resulta que las políticas culturales en Bogotá, la línea no es una línea creciente en donde se logra, sino más pensaría en un pensamiento más de otro lado. Es más como continuidades y discontinuidades respecto a la lectura de la ciudad, a la presión de los movimientos sociales, de los grupos poblacionales que están de alguna manera demandando. Entonces, si miras las políticas culturales 2004-2016, ahí la pregunta era una pregunta otra que se hacía en el marco de la ciudad que veíamos en ese momento y de las preguntas y las presiones del sector. Creo que pasamos al Plan de Cultura 2010-2020 y él lo que hace es que desarrolla esas políticas, y el Plan de Cultura de Bogotá lo que hace es leer una ciudad hoy. Ninguna política la lee mejor o peor. Lo que hace es que es contingente, situada y obedece a una coyuntura histórica, social y política específica. Creo que si esas son como las discontinuidades, digámoslo. Pero si uno lo mira en términos, digámoslo, de continuidades, entonces de continuidades hay cosas que veías en una y no están en otra. Y eso no es que les faltó, porque las políticas no son comprehensivas, es decir, no intentan atrapar la realidad toda, sino lo que hacen es construir la realidad que quieren transformar. Y esa construcción es social, es colectiva, es negociada con los grupos sociales, los grupos de presión. Las continuidades serían, por ejemplo, la vocación de inclusión de todas las políticas culturales de Bogotá. Desde el primer ejercicio que se hizo en el contexto de la administración de Mocus II,
y que se desarrolló mucho en la política de Garzón. La pregunta es, no nos vemos, ¿dónde estamos? Y esa pregunta la hacen profesionales del campo, porque en ese momento estaba muy concentrado en la figura del creador y en la creación de objetos artísticos, y entonces aparecen una cantidad de profesionales que dicen, pues yo no estoy ahí, pero yo formo parte del sistema arte, donde estoy. Entonces hay una inclusión, digámoslo, interna. Y otra externa, y es que si tú revisas las políticas, se habla de otros campos de la cultura. El campo cultural, el campo patrimonial, que no eran considerados. En esa época, solo hasta la Reforma, existiera la Corporación La Candelaria. Sí. Pero el patrimonio como una construcción social, donde se tejen tensiones, pugnas, solo aparece en las políticas culturales. Y se abren todos estos espacios. Lo mismo ocurre en 2020, pero en 2025 el reclamo de inclusión es otro. Y es, no necesariamente lo que tenemos que incluir es más profesionales del campo, sino la ciudadanía reclama que se le comprenda como creadora. No porque todos somos artistas, no es porque vamos a ir al programa de fomento a pedir más beca, es porque creamos significados. Y eso determina nuestra vida cotidiana. Y eso es cultura. Entonces las comunidades dicen, yo también soy un creador. No en el sentido de hacer artefactos, sino en el sentido en que, de alguna manera, todo lo que hacemos en cultura adquiere pleno sentido cuando ocurre ese proceso de producción de significados y de transformación cultural. Entonces, si me preguntas, ese es como lo primero, una lectura general de las políticas, y obviamente están incluidas agendas de gobierno, pues claramente Lucho Garzón dijo la inclusión. Él entendió que la indiferencia no era solamente social, sino la indiferencia también era cultural. Y abrió todo el espacio para que nosotros hiciéramos todo este proceso. Ahora, naturalmente toda política tiene una idea de futuro, porque se formula a futuro. Y ahí también aparecen versiones de ciudad diferentes. Sin embargo, lo que uno ve es que las políticas abrieron un campo importante de reflexión y de gestión pública, y es que vale la pena que tengamos un marco de orientación. Vale la pena que esto se convierta en un ejercicio de política. Siguiendo con el argumento que comparto plenamente con Santiago, entonces la idea de futuro plantea un reto para cultura, y es cómo la cultura es un componente estructural de toda la vida de la ciudad. Eso se plantea en otras políticas, en el sentido de pensar que la cultura no es como la cereza del ponqué, no es la actividad artística, sino es la forma de ser, hacer y significar el mundo, y que eso tiene efectos en los campos ambientales, en los campos del trabajo, por ejemplo ahora con la realidad que tenemos del trabajo, puedo decirle virtual, no presencial, las relaciones sociales están cambiando. A mí me invitan a la secretaría a una reunión y yo organizo el día para almorzar con amigos, para estar, porque me hace falta ese mundo de relaciones sociales cara a cara, sobre todo porque en realidad las reuniones virtuales no son cara a cara, es B, J, sí, son los iconos de cada persona. Entonces, Bogotá, digámoslo, creo que inaugura no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel regional y, si se quiere, latinoamericano, esta pregunta por la relación entre cultura y ciudad. Y la ha venido desarrollando de muchas formas. Porque, ¿qué ha pasado? Que se han venido proliferando instrumentos de política específicos para problemas específicos. Entonces tenemos la economía cultural y creativa, tenemos cultura ciudadana, tenemos, en este momento se está formulando la política de fomento. ¿Sí me explico? Sí. Pero todas ellas obedecen a un marco específico. Es Sí. como... Vale. Digamos, esta noción de comunidades creadoras y de sembrar futuro y dar horizontes más amplios, Santiago, porque creemos que también hay
digamos, una distancia a veces de la ciudadanía con respecto a las políticas culturales, las ven lejanas, pero la apuesta del plan es que sea un plan vivo, que se acerque a la vida cotidiana. ¿Cómo digamos, apuestas territoriales como barrios vivos o esta noción de comunidades creadoras también nos ayudan a pensar en conjunto el futuro de la ciudad? Sí, yo creo que fue afortunado que cuando llegáramos en el proceso de construcción del plan que venía de la administración anterior ya estaba acuñado el concepto de comunidades creadoras y nosotros resonamos con ese concepto porque nos parece que pone la cultura en la vida cotidiana de las personas, pero además pone la cultura como una agencia social que puede ser ejercida por cualquier ciudadano. Y eso me parece que es importante, entendiendo que los planes de cultura, la percepción que yo tenía, y eso lo conversé varias veces con el equipo, eran planes muy dirigidos a una suerte de batería de herramientas, estrategias, con una suerte de indicadores que les permitiera a los funcionarios públicos de la cultura diseñar, agenciar y ejecutar políticas culturales. Pero un plan de cultura como lo planteaba Víctor ahorita, pues tiene que también entender no solamente el momento y la circunstancia, sino también como unas necesidades que empiezan a emerger en una ciudad que, como expliqué ahorita, está atravesada por un cambio demográfico complejísimo, una cantidad de gente llegando a ejercer su bogotanidad por primera vez, un gran porcentaje de ellas desplazada de procesos sociales, políticos mediados por violencia, por dictaduras, por muchas cosas difíciles. Pero además de eso, una misma ciudad ya que venía teniendo una transformación poblacional en donde tras la pandemia todas las proyecciones, por ejemplo, demográficas en términos de nacimiento de nuevos niños bajaron y básicamente lo que tenía que pasar en las proyecciones de planeación a 15 años ya estaba pasando en la ciudad. Un advenimiento de la cuarta revolución tecnológica con la inteligencia artificial que todavía estamos apenas entendiendo. Estamos justo en ella y cada día aparece una cosa nueva que nos sorprende en inteligencia artificial y que nos desborda y estamos en un momento de entender eso, qué va a significar y como eso, y obviamente una transformación ambiental muy compleja. O sea, nosotros llegamos en medio de un debate global sobre el calentamiento climático a que en el primer mes o en los primeros 2 meses de esta administración la alcaldía tuviese que apagar incendios en los cerros orientales mientras se inundaba la autopista norte de la ciudad. Y todo eso producto de fenómenos climáticos más allá de cualquier administración, de cualquier ideología política, era un fenómeno natural que afectaba a la ciudad en su conjunto. ¿Y por qué estaba sucediendo eso? Me hablas de los fenómenos climáticos que se han ido acrecentando en todo el país, por ejemplo, en este 2026, que nos tienen en unas tragedias tan complejas. Y todo eso son temas que tenían que estar dentro del horizonte de sentido de la construcción participativa de un plan de cultura, porque la cultura tiene mucho que ver con eso, porque la cultura no puede estar ausente de las transformaciones climáticas que está viviendo Bogotá, porque hay una transformación cultural frente a nuestros hábitos, frente a cómo cuidamos el agua, frente a cómo nos relacionamos con los cerros, frente a cómo entendemos ciertas prácticas cotidianas sobre cómo construimos un relato de nuestra relación con la naturaleza que están en la entraña cultural de una ciudad. O cómo hacemos políticas culturales para una ciudad que va a envejecer, para las personas mayores. O cómo hacemos para que esos niños que efectivamente llegan se sientan cómodos en una ciudad en donde cada vez es más difícil ver un niño. ¿O cierto? ¿No has visto las reuniones? Antes nosotros somos de una generación en donde íbamos a celebrar la Navidad y éramos 15 niños y 8 adultos. Ahorita las celebraciones de Navidad son 20 adultos y 2 niños, con suerte 2 niños. Y eso produce transformaciones, por ejemplo, en la ritualidad de la celebración, del encuentro, de cómo vivimos nuestra vida familiar, de cómo vivimos nuestras vidas laborales. Entonces, pues solamente por mencionar algunos temas, pues ni hablar de lo que puede estar pensando hoy un compositor o un publicista o cualquier otro personaje de la vida creativa y de las industrias creativas cuando la inteligencia artificial hace en 5 minutos lo que antes él podía dedicarle 3 días enteros. Eso es una cosa que nos interpela, no solamente ética, sino también pues, culturalmente. Los modos de producción de la cultura están cambiando y nosotros estamos apenas entendiendo eso. Y un plan de cultura como el que tenemos es un plan lo suficientemente abierto y flexible no para ponderar y construir una posición definida sobre ese tema, sino para entender ese fenómeno y dejar como una plataforma, si se quiere,
un lugar de discusión de ese tema. Entonces me parece que cuando planteamos el plan en perspectiva de futuros, en perspectiva de unos horizontes de sentido, que entendieran unas coyunturas reales que hoy estaba viviendo la ciudad, creo que le dimos también a ese plan, además de un tema de resolver asuntos profesionales, gremiales, sectoriales, que está muy bien que eso lo haga un plan, también a que entendamos la dimensión de la cultura interpelando, opinando, analizando, sintiendo y creando sobre otros problemas mucho más allá de los estrictamente culturales. Y creo que eso fue acertado. Y eso también entiende que esa ciudadanía creativa no solamente lo es para construir artefactos culturales y artísticos o para participar activa e interactivamente en un festival o una exposición de arte, que está bien que lo hagan, sino para entender que esa ciudadanía creativa sea el bombero, el ingeniero, el ambientalista, el matemático, el funcionario, el empresario, puedan entender que la creación cultural y la participación en su vida cotidiana de una mirada cultural de la sociedad le puede permitir tener pues una serie de herramientas para transformar sus entornos profesionales, ciudadanos, barriales de una manera más asertiva. Entonces creo que en eso el plan es muy, muy sólido. Analizamos un montón de planes del mundo, analizamos un montón de categorías y eso fue también interesante, ver cómo están pensando sus planes otras ciudades. Y eso también nos permitió entender si íbamos o no como en consonancia con eso, pero no solamente en términos temáticos, sino también en términos metodológicos y del enfoque del plan. Creo que este plan es algo muy, muy interesante. Será responsabilidad nuestra como apropiarlo estos 2 años que tenemos para que el sector lo asuma y lo acoja y lo desarrolle. Entonces en eso estamos. Gracias. Víctor, digamos, esta visión de los retos de la ciudad también van de la mano como de una lectura sobre las transformaciones de la ciudadanía. Tú, o sea, digamos, en las discusiones del plan de cultura está en el centro garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y trascender de estos modelos de simplemente prestar bienes y servicios a garantizar esos derechos. ¿Cómo crees que eso nos permite como tejer en colectivo el futuro de la ciudad? Sube un poquito eso. ¿Es cierto? Un poquito eso. Eso, así, perfecto. ¿Ahí? Ahí está muy bien. Sí, yo veía que se iba bajando. Mira, hay un planteamiento que nos hizo Santiago en el debate sobre las políticas y es como el horizonte político del plan es cómo garantizamos o profundizamos o desarrollamos una democracia cultural y propiciamos una cultura democrática. En este contexto contemporáneo de tensiones, polarizaciones, contextos donde de alguna manera la posverdad se ha posicionado como la manera de agenciar ideas, etc. Nos pareció central eso y ¿qué planteamos? En primer lugar, que había que reconocer que el reconocimiento de la condición cultural de todas las personas requería afirmar que todos somos sujetos de derechos culturales. Sin embargo, la tradición respecto a cómo se ejercen los derechos y cómo se garantizan es a través del modelo de bienes y servicios. Entonces, yo lo que hago es que te ofrezco eventos, sí, bienes y servicios, doy libros, etc. Pero lo que hace el plan es que entiende que algo pasa, que algo está pasando porque ese enfoque de bienes y servicios, el cual todos seguimos a pie juntos, es decir, esa era la metodología que seguíamos, está pasando algo, porque solo el 10% de los bogotanos afirma participar en actividades creativas, no participar, realizar. Y solo el 16% afirma asistir a, entonces yo digo, asistir a eventos, yo digo, algo está pasando acá, o sea, y lo que pensamos fue hacerle un giro al modelo, decir, no vamos a colocar el bien y el servicio en el centro, vamos a ubicar esa la ciudadanía en el centro. Entonces, ser sujeto de derecho cultural es reconocer que todos somos creadores. Es decir, porque construimos nuestra propia identidad, porque participamos en la construcción de relatos y narrativas comunitarias,
porque somos personas activas en la construcción y también hacemos cosas, participamos en la vida cultural. Por ejemplo, hay personas que les interesa que sus reflexiones queden como un relato publicado en un libro de poesía, en Libro al Viento, por decir algo. Pero también hay otros que lo que quieren es participar de otras formas. Entonces nosotros dijimos, bueno, esa es como la primera condición. Todos somos sujetos de derechos culturales. Y ser sujeto de derecho cultural no es aumentar la cobertura de los bienes y servicios. Es generar condiciones para que todos y todas sientan que pueden ejercer su derecho a crear, a participar, a acceder también, porque ese es un derecho. Hay barreras de acceso que son ineludibles para Bogotá. Entonces fíjate cómo este postulado se cruza con el de la democracia cultural y la cultura democrática que nos orientó Santiago, y es nosotros somos una democracia cultural porque todos somos sujetos de derecho cultural, no solo los artistas y los profesionales. Ellos ejercen su derecho de otra forma, pero aquí también un ejercicio del derecho. El segundo es que pese a decir que todos somos sujetos, hay culturas de la ciudad que están excluidas, que no son reconocidas, no hay diálogos interculturales. La gente confunde las mochilas y cree que todas son aruacas. Eso nos decían las comunidades muiscas, decían, es que aquí ustedes no nos conocen, ustedes nos ignoran, aquí confunde todo con todo, no se acercan ustedes a entender nuestra cosmogonía, nuestras formas de pensar. Entonces sí hay una exclusión, entonces decimos, todas las culturas y todos los territorios cuentan, no solo unos, sino tienen que ser todos. Entonces fíjate que el principio de inclusión sigue presente, esto es como una voluntad democrática del sector cultural. Otro postulado que se refleja en el ejercicio de derechos culturales es el postulado que afirma que si yo estoy ofreciendo bienes y servicios permanentemente y la gente no va o la gente no practica, bueno, hay gente que dice, es que no saben, es que ese es un problema de educación. No, yo creo que es un problema estructural de la relación que establecemos con la ciudadanía a través de nuestros proyectos culturales. Y es que los ubicamos en un lugar, voy a decirlo así, perdón, me perdona el sector cultural, pero tendemos a ubicarlos como receptáculos de un proyecto que no es de ellos, y la ciudadanía se ve como cuando apagan la luz para empezar el espectáculo. Es como una masa oscura que no sé quién es, no identifico. Entonces, el modelo de bienes y servicios, ha habido mucho ejercicio, esto lo van a editar, lo sé, quítenlo. El modelo de bienes y servicios es un modelo que de todas maneras ha hecho todos los esfuerzos con estas teorías de formación de públicos, creación de audiencias, ¿cómo se llama eso? Cuando uno compra una boleta y le dan dos, de fidelidad. Fidelización. Fidelización. Entonces, si vienes con tu abuelita, te damos dos, no sé, y no pasa nada, o sea, algo pasa, y yo lo que digo es, tenemos que pasar de la teoría de ven a nuestras almas, que es la que manejamos, que es la fidelización, ven, oh, wow, a la de vamos pastores, vamos. Es decir, es la ciudadanía organizada la que reclama eso como suyo, como propio. Y la última, postulado alrededor del tema de derechos, entonces yo creo que esto es un giro difícil de hacer. ¿Cómo cambiamos la gestión pública de prestación de bienes y servicios, no prestación de bienes y servicios, de oferta de bienes y servicios, a un escenario de construcción colaborativa de procesos y significados? No es tan difícil. Es muy sencillo, y es usted a qué invita a la ciudadanía, cómo se sienta con ella. Y es como los mecanismos que usamos de apoyo y estímulos se ponen al servicio de una ciudadanía que es creadora, no una ciudadanía consumidora, que yo creo que el consumo es fundamental. Pues qué chévere, si yo quiero comprarlo, lo compro,
pero no puedo en las lógicas del consumo pensar en la gran dimensión del tema cultural que me transforma la vida, que me hace llorar. La última parte del Holandés Errante, cuando ella se bota y sale esta música al final, yo no puedo parar de llorar. No sé por qué, porque es como una metáfora de la felicidad, de la inmensidad, pero también de lo inevitable. Bueno, no sé. Entonces yo digo, no es tan difícil. Y el último es el que la gente pueda establecer conexiones entre cultura y otros ámbitos de su vida diaria, que es el ambiente, el trabajo, la salud, el cuidado, el autocuidado de sí, el cuidado del entorno, que está todo atravesado por prácticas culturales. El tema de separación en la fuente es un tema, separación en fuente es un tema práctico, pero detrás de eso hay conocimientos, actitudes, emociones, variables que determinan que la gente haga o no haga las cosas. Es como yo respondo a lo que tú dices. Eso, digamos, y para recoger y cerrar, digamos que, pues, parte la audiencia de este podcast, sobre todo, van a ser gestores y gestoras que están tomando el curso, están participando en la conversación en la plataforma. Es como digamos, terminamos con un mensaje directo, que ya se han dicho los mensajes centrales, pero de invitación a estos gestores a participar en esta conversación, a unir sus iniciativas y sus proyectos dentro de las políticas públicas y las políticas culturales. Digo algo, Sí. Vamos pastores, vamos. Muy bien. Ese Concreto, es el lema. cortico. Vamos, Concreto ahora y él acá. va a cerrar. No, yo siento que los gestores culturales, digamos, primero, tienen un rol muy importante en estas sociedades en donde la tentación autoritaria o de golpe como esta sensación de que cualquier debate social termine en un escenario de polarización y confrontación, a ser componedores, a encontrar los equilibrios, a articular eso que a veces la política o las diferencias estéticas o las oposiciones ideológicas fractura, a intentar unirlo. O sea, podemos pensar distinto, pero también podemos vivir juntos pensando distinto. Y creo que los gestores culturales tienen que atender mucho ese tema. Inclusive gestores culturales que tienen su propia agenda ideológica, política, y está bien que la tengan, pero creo que la gestión cultural en este momento, en una sociedad tan polarizada, es la de componer, la de unir, la de articular, la de conectar afirmativamente esas diferencias para no producir fracturas en la vida cotidiana de las personas, en los entornos laborales, barriales, académicos, sino para intentar unir. Podemos ser diversos, podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos. Y que el conflicto necesario que genera esa manera distinta de ser, hacer y de pensar el mundo no necesariamente tiene que devenir en violencias simbólicas, físicas y en exclusiones simbólicas, físicas y todo eso. Creo que ese es como un punto central. Y creo que eso no solamente está en el plan de cultura, sino que está en la filosofía y en la narrativa que nosotros desde la Secretaría de Cultura hemos querido socializar, apropiar en estos 2 años ya y un mes que llevamos con esta responsabilidad. Lo otro es que los gestores culturales tienen que procurar transformar positivamente la cotidianidad de las personas, agenciar milagros cotidianos, agenciar pequeñas innovaciones o pequeñas transformaciones que hagan que la gente esté más feliz consigo misma, que esté más feliz con el entorno con el que viven. Gestionamos, digamos, desde un concepto expandido, por supuesto, y no ingenuo de la felicidad, del bienestar de la gente. Eso es lo que nos ocupa, o sea, estamos ocupados en intentar y procurando que la gente esté mejor, con su familia, con su trabajo, con su vida, con su horizonte de sentido. Cuando estamos en estar bien, nuestra apuesta de cultura y salud, trabajando en los 17 colegios que presentan mayor ideación suicida y mayor, digamos, tendencia a la depresión en jóvenes, pues estamos convencidos de que a esos niños hay que darles un horizonte de sentido en donde crean y sientan genuinamente que a través de la cultura, de las artes, pueden construir relatos de su futuro y de su vida mucho más armoniosos. Cuando estamos trabajando en barrios vivos, lo que le estamos diciendo al gestor público, pero también al gestor comunitario, es que nuestro trabajo es transformar y potenciar la vida cultural de los territorios más sentidos de esta ciudad, que son sus barrios. Entonces yo diría que los gestores culturales en esta ciudad tienen que procurar que esa ciudadanía creativa se exprese,
que esas ciudadanías que están esperando tener algo con la cultura pues puedan ejercer no solamente esos derechos culturales, sino también esa libertad creativa para enunciar, para soñar pues como su vida. A veces decíamos un poco la inteligencia artificial, todas estas mediaciones tecnológicas que tienen cosas muy interesantes, y no las voy a reprochar, aquí no hay ni tecnofobia ni tecnofilia, estamos entendiendo ese fenómeno, cómo lo manejamos, pero lo que sí no puede producir bajo ninguna circunstancia ese fenómeno es en estas ciudadanías creativas perder el derecho a imaginar. O sea, la gente tiene, lo decíamos ayer cuando estábamos en la Libélula Dorada, viendo el avance de la obra de un teatro que esperamos entregar a finales de este año, la Libélula Dorada, que ha sido como una fábrica de imaginación de esta ciudad. Iván Darío decía, como cuando hacíamos el saludo, por no perder el derecho a imaginar. Y me parece muy interesante como esa causa, porque hay muchos procesos culturales que en este momento se sienten acorralados porque hay unas generaciones que tal vez ya no quieren imaginar tanto, sino que les imagine, que alguien más o algo más imagine por ellos. Entonces, cuando ponemos el reto de la Escuela de Futuros, cuando ponemos un plan que quiere diversificar como unos relatos de la ciudad, lo que estamos diciendo a la gente es, imaginen, vamos a seguir imaginando esta ciudad, vamos a seguir imaginando nuestras vidas, y eso me parece que es también importante. Entonces creo que eso es un gestor cultural, quien administra el bienestar y la felicidad, quien promueve el derecho a la imaginación, quien garantiza a través de procesos y políticas innovadoras el ejercicio afirmativo de los derechos culturales, y pues y los que procuramos que esta sociedad no esté tan polarizada y fracturada. Con esas 4 cosas que hagamos como gestores culturales, vamos a hacer un buen trabajo y vamos a cumplir este mandato social que tenemos y esta vocación de servicio que tenemos, porque finalmente creo que los que nos dedicamos a esto somos personas que tenemos una genuina vocación de servicio y que nos gusta que estemos mejor en la vida, en la sociedad, en la ciudad. Sí, de ninguna manera quiero complementar, solo quiero hacer como un comentario en el passepartout de lo que ha dicho Santiago, y es, digamos que la sostenibilidad integral del ecosistema artístico está en riesgo. Y está en riesgo no por las políticas de la Secretaría ni nada, sino porque, digámoslo, no, es necesario que ganemos más favorabilidad para que la sociedad entienda que sin cultura, bueno, que somos cultura y que la acción cultural es profundamente importante en la vida de las sociedades. Si me preguntas por los gestores, entonces yo veo los gestores como creadores que son dispositivos de una construcción social de la cultura, del valor cultural. No sé si soy claro, sí, como de la construcción social del valor. Entonces yo lo que veo es que la relación no puede establecerse exclusivamente entre gestores culturales, agencias de financiación y el Estado, sino me parece que son las comunidades de contexto las que construyen el soporte social que nos va a permitir a nosotros tener más agencia política, ser un grupo de presión mayor, pero no nos olvidemos de la gente. La gente tiene nombre, apellido, son comunidades creadoras en las cuales estoy estableciendo vínculos, y si no construimos esa base social, si no construimos capital social alrededor de la cultura, nos va a costar mucho trabajo. Voy a ponerlo en la sostenibilidad económica, pues a nadie le van a interesar esos productos ni esos procesos culturales. Entonces sí se requiere como construir tejido social alrededor de las iniciativas que le dé como un soporte a nuestra gestión en la vida social y podamos ser un grupo de presión. Sí, como son los ganaderos, incidente, pues son los lecheros, y que el sector cultura pueda como decir, cultura tiene estos requerimientos, ¿sí me explico? Pero sí, pasar de la resistencia a la incidencia. Exacto, pum, se acabó con esa frase maravillosa. Pues muchísimas gracias por participar en esta conversación o activarla y mostrarnos los retos y posibilidades de las políticas culturales en la ciudad. Los invitamos a que consulten el Plan de Cultura de Bogotá 2038, está en las páginas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.
a que sigan navegando la plataforma Transforma y participen en las actividades, en los talleres y espacios de la Escuela de Futuros.